Vamos buscando en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. El día jueves, en nuestro tiempo de intercesión, hablamos de la importancia de una experiencia que todos tenemos cuando Jesús, y esto es nacer de nuevo. Y bueno, allí nos reímos un ratito y disfrutamos de ese momento, ¿sí? Porque el nacer, el nacimiento, el alumbramiento se produce, aunque el proceso de parto puede ser ciertamente un proceso doloroso, esos momentos previos, para algunos ha sido más sencillo, para otras ha sido un poquito más dificultoso, pero la realidad es que cuando asomó la cabecita, ya está. El nacimiento se produce y ya. Ahora, hablamos de que el crecimiento, a partir de ese momento, sí es un proceso largo, ¿sí? Que se extiende hasta alcanzar más o menos, y esto dependerá de las épocas, se extiende más o menos hasta los 25 años. Como pastor siempre he insistido a los jóvenes de que lo que construyamos y hagamos hasta los 25 años determinará nuestra vejez, porque ese es el tiempo de darlo todo y de preparar el futuro. Entonces, en esta mañana les voy a contar una infidencia. Dios me había dado una palabra, ¿sí? para esta mañana. Esa palabra está allí. Y fue confirmada, gracias Gaby. Ayer me mandó un hermoso video, ¿sí? Y una hermosa canción que habla del profeta Jeremías. Y realmente dije, wow, gracias Señor. Sí, esto es una confirmación. Precisamente venía trabajando el llamamiento de Mesías, de Jeremías, y estaba allí trabajando esa palabra y tenía la certeza de que esa era la palabra para la iglesia en esta mañana. Y el Señor esta mañana me despertó como a las 4 de la mañana y entonces me puse a orar y allí enroscado entre la sábana, ¿sí? Empecé a clamar a nuestro Dios: Señor, ¿por qué me despertaste a esta hora? Algo inquietaba mi corazón y el Señor me decía: esta es la palabra, pero antes de esa palabra hay otra palabra. Esas cosas locas que hace Dios. Entonces esta mañana, sí, después de haber orado todo ese tiempo, el Señor comenzó a hablar, decir: esta es la palabra. Es Jeremías, pero antes de Jeremías es esta, la que voy a compartir esta mañana con ustedes en Hechos 9 y otros textos que nos hablarán un poquito acerca de la importancia del desarrollo de nuestra vida cristiana, el crecimiento espiritual que Dios anhela que cada uno de nosotros pueda llevar adelante. Y allí se nos relata en Hechos capítulo 9 la conversión del apóstol. Bien, cayeron en la trampa, muchas gracias. En realidad se trata de la conversión de Saulo, quien más tarde será el apóstol Pablo. Muy bien, genial, pero estas cosas suelen suceder cuando estamos temprano en la iglesia y todavía hay algunas neuronas que se deben despegar, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la conversión de Saulo y el poder formador de la gracia. Él tuvo un encuentro camino a Damasco, que es la capital de Siria, aún en la actualidad, una ciudad sumamente importante de las tierras bíblicas, y también en este momento siempre es una tierra de mucho conflicto. Y allí está él con orden de los principales de la sinagoga, está cazando cristianos para llevarlos ante los jueces, para meterlos en la cárcel. Muchos de ellos terminaron asesinados. Tal es el caso de Esteban, considerado como el primer mártir de la iglesia cristiana primitiva. Y él allí está yendo y de pronto, dice el relato, una luz resplandeciente lo ciega y él cae
y él oye una voz, pero los que están a su alrededor no ven ni oyen nada. Ciertamente Dios tenía interés en ese hombre. Dios tiene interés en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Dios está llamándote en esta hora. Dios está llamándote. Miren, uno a veces piensa, bueno, qué linda palabra esta para los inconversos. ¿Saben qué? Saulo en ese momento era un fariseo bien preparado que conocía las Escrituras. Se lo voy a poner como en una, aquí me voy a tomar una licencia. Esto es como un ser cristiano, pero cuando te falta un golpe de horno. ¿Me comprendió? Entonces él era conocedor de las Escrituras, era conocedor de la palabra, como muchos cristianos que asisten a la iglesia, pero a él le faltaba un golpe de horno. Le faltaba tener como ese encuentro que, ese fue camino a Damasco. Fue como un tren que de pronto, ¿alguno ha estado alguna vez a la noche en una vía viendo la luz del tren? Hablo de una vía oscura, no hablo de las estaciones que están hiper iluminadas, sino, ¿no? O en la ruta manejando a la noche y de pronto ves allá algo que te encandila y vos te acordás un poco de la familia del camionero y le decís, ¿por qué será necesario que vos vengas con las luces así? Pues bien, para él ese momento fue como encontrarse con una locomotora de frente. Y él cae. Y comienza a hablar. Y su primera expresión es, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta, Saulo. Saulo. Soy yo, a quien vos perseguís. Jesús le salió al encuentro. Jesús salió al encuentro de este hombre, que era un hombre religioso, bien preparado, celoso en guardar la ley. A este asesino perseguidor de la iglesia, a este Jesús le salió al encuentro. Y entonces venía a mi mente algunas, voy a hilar, tratar de asociar con algunos otros mensajes de estos últimos domingos. Antes de eso, y permítanme a veces la pausa, pero es como un mensaje que está elaborándose, pero que claramente entiendo hay que compartir con la iglesia en esta mañana. Muchas veces no es necesario que el momento de nuestro encuentro con Cristo sea tan dramático como el que tuvo Saulo, o vaya acompañado de fuertes emociones, como fue este encuentro, el de Saulo. El encuentro que muchos de nosotros hemos tenido con Cristo ha sido realmente, ¿querés que te lo cuente? Y mira, yo tenía 10 años y estaba sentado en mi clase de escuela bíblica y doña Carmen Hernández, que tenía una paciencia y un amor para esos niñitos bastante inquietos, entre los cuales me cuento, así como me ven más bien tranquilo. Cuando era chiquito era bastante inquieto, ¿no? Me movía bastante. De hecho tenía alguna dificultad en la escuela primaria hasta 4º grado. ¿Sí? Las maestras siempre me ponían en conducta irregular en el boletín. Pues bueno, tenía un problemita. Yo terminaba rápido las tareas y empezaba a molestar a mis compañeros. Entonces yo tenía 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 9, conducta irregular. Porque claro, el sabandija de Gustavo molestaba a sus compañeros. Y eso, ¿sí?, desarticulaba cualquier clase. Bueno, en la escuela bíblica no era muy diferente, ¿sí? Cuando doña Carmen explicaba y yo iba adelante, sí, bueno, y ya después me ponía a molestar hasta que un día me encontré con esa luz de frente. Y doña Carmen Hernández me guió a los pies de Jesús, teniendo 10 años. No fue dramática, no fue llena de emociones. Después nos quedamos ella y yo solitos ahí y ella oró por mí. Y eso cambió y transformó mi vida a los 10 años, aunque más tarde hubo que validar algunas cuestiones
en mi relación personal con Cristo. Tampoco importa mucho cuándo. Yo recuerdo, quizás otro sí, y otro no recuerde ese momento. ¿Es importante? Sí, pero no. Lo que realmente importa, que hayamos dicho públicamente que hemos llegado a Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos renunciado a nuestra antigua manera de vivir y que ahora estamos dispuestos a vivir como Cristo quiere que vivamos. Entonces puede ser que vos no te acuerdes quién estaba, ni qué hora era, ni quién está. O sí, pero no es lo importante. Lo importante es que efectivamente tu corazón haya sido transformado. Y entonces ahora sí pensaba en algunos mensajes de este tiempo. ¿Cómo es posible que algunos cristianos no crecen? ¿Cómo es esto posible? Que algunos no terminan de desarrollar todo su potencial y no crecen en su vida espiritual y en su vida de relación y compromiso en la iglesia, que es una vida de relación, pertenencia y compromiso con Cristo. Y entonces pensaba, por ejemplo, en el hijo pródigo. Y allí tenemos una respuesta. ¿Por qué no crecemos? Porque como el hijo pródigo a veces decidimos ir lejos buscando por rechazo un lugar fuera de casa. Otras veces, y también como el hijo pródigo del que habláramos el domingo pasado, nos sentimos indignos a causa de malas decisiones del pasado. Y esto tiene que ver con que no hemos terminado de comprender lo que significa la gracia y el amor de Dios obrando a nuestro favor. Y entonces lo que te pasa es que todavía te vivís revolcando en el chiquero, como el hijo pródigo. Y entonces lo que necesitas es que otra vez el Señor Jesús venga a tu encuentro y te encuentres con esa luz que resplandece, que ciega, para que vos puedas entrar en sí, como el hijo pródigo, pensar que es necesario salir de ese lugar y moverte al encuentro de alguien que ya está viniendo a tu encuentro. Esto es Jesús. Otros cristianos no crecen porque simplemente se resisten a los cambios, porque aunque han conocido a Cristo, aún añoran con melancolía lo vivido en lugares en el pasado. Y este es el ejemplo de David y su ciudad, Belén. ¿Recuerdan ustedes allí en 2 Samuel 23 cuando hablamos de los 3 valientes? ¿Lo recuerdan? Amén. ¿Verdad? Y entonces David está en la cueva de Adulam. Esto es en una región, para que se ubica el mapa de Palestina. Si yo tuviera acá un mapita, bueno, usted ve el mapa de Palestina, acá está hacia el oeste el mar Mediterráneo, ¿sí? Y hacia el este está Jordania, en el frente, bueno, y en el medio el valle del Jordán. Bueno, él está hacia la costa, ahí no exactamente en la costa, ¿sí? Pero en una región allí que es donde está la cueva de Adulam. Y después hay un valle que es el valle de Refaim, y más al este está Belén. Y él está en la cueva y está él allí huyendo de Saúl. Está primero escondido, escapando, y muchos se unieron a él. Pero aquel lugar que podría ser como un escondite para él, más tarde, o diría más bien casi inmediatamente, se transformó en un lugar estratégico para que él pudiera realizar campañas contra los filisteos y vencer. Y aunque Saúl como rey lo perseguía, él estaba ayudando con sus valientes a Saúl a eliminar los enemigos de Israel. Y ahora, ¿qué hacía Saúl? Quería matarlo. Y no se daba que David lo que hacía era liquidar enemigos. ¿Desde dónde lo hizo? Desde la cueva de Adulam. Y él está en un momento, se acercan a él 3 de sus valientes. Dice el texto allí, para el tiempo de la cosecha. Probablemente la del acebado, del trigo.
Y él añora. Él dice, ¿cómo me gustaría estar en este momento tomándome un vasito de agua en la fuente que está a la entrada de Belén? Recuerden ustedes, Belén es su ciudad, él nació allí y allí nacería Jesús, el Mesías. Y él está añorando aquello. Recuerden, lo dijimos en su momento, él no está diciéndole a los valientes, che, vayan a traerme esto. No, él simplemente está viendo hacia ese lugar, añorando, casi con un dejo de tristeza, cómo desearía, cómo me gustaría. Y entonces 3 de sus valientes le cumplen el deseo, pero para eso primero tuvieron que pasar por el valle de Refaim, que es el valle de los gigantes. ¿Qué había ahí? Enemigos. Y esos 3 valientes no titubearon a irrumpir en el campamento de los filisteos para cumplir el deseo del rey. Muchos de nosotros añoramos ciertos lugares, pero no estamos dispuestos a pagar el costo de atravesar el valle de los gigantes para ir a buscar en la fuente de agua. Mire, el cristianismo ni ninguna actividad en el mundo se construye solo con intenciones. Si usted quiere que le vaya bien en su negocio, ¿qué va a tener que hacer? Simple, tan sencillo como eso. Si usted quiere que le vaya bien en su trabajo, lo que va a tener que hacer es levantarse temprano, tomarse el bondi, el tren, agarrar la moto como un Stitor, la bicicleta e ir a su trabajo. Si usted quiere cobrar a fin de mes, lo que va a tener que hacer es un esfuerzo. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Ninguna victoria espiritual vendrá sobre nuestras vidas a menos que tengamos y tomemos la firme determinación de atravesar valles donde encontraremos gigantes. Y esta es la razón por la que muchas veces los cristianos no crecen, no quieren atravesar esos valles, más bien prefieren quedarse en su cuevita y añorar melancólicamente. Siempre me he enojado cuando escucho a los mayores decir, todo tiempo pasado fue. Eso es falta de proyección de futuro. Eso no es tener confianza en las nuevas generaciones. Eso es no tener confianza en el poder de Dios, que a veces lo que hace es usar estrategias diferentes, porque ¿sabe qué? Por si no se enteró, el mundo cambió. Y como dijimos por allá en enero, febrero, ¿sí? Ninguno usa ya el teléfono de disco, ¿no? No. Porque usted ya se acostumbró a hacer tic y que del otro lado le digan hola al instante. Y se desespera cuando no lo hacen. Imagínese si usted tuviera el teléfono a disco, cuando lo único que escuchaba era hola. Parece que tuviera, ¿viste? ¿Usted escuchó alguna vez una comunicación entre alguien de acá y la base Marambio? Hola, base Marambio. Bueno, ahora cambió, ¿no? ¿Se entiende? Hay que estar expuestos a cambiar y a jugarse por el cambio. Otros no crecen porque pretenden retener todas las comodidades y modos que tenían en el mundo. ¿Saben que cuando el hijo pródigo regresó a su casa, fue revestido? Imagínense cómo estaría llegando ese muchacho a la casa después de haberlo perdido todo, despilfarrado todo y haber estado comiendo en un chiquero. ¿Usted se lo imagina? ¿Sabe cómo viven los chanchos, no? ¿Sabe cómo estaría volviendo ese muchacho, no? Yo creo que cualquiera de nosotros en este momento lo vería venir ya asesino. Primero. Segundo, alguno estaría corriendo a buscar una manguera. O lo esperaríamos con baldazos en la puerta. Y después probablemente lo dejaríamos entrar. ¿El padre qué hizo? Primero lo abrazó, segundo lo besó y después lo cambió.
Son hermosos procesos que Dios tiene, ¿vio? Cosas raras que Dios hace, cosas locas. Que Él te ama y te recibe, aunque hayas pasado por algún chiquero. Él nunca se negará a amarte y a recibirte tal cual sos. Ahora atenti, ¿eh? Después viene el proceso del crecimiento y de la transformación. De ponerte vestidos nuevos, porque esos ya no te quedan. Muchos pretenden crecer en su vida espiritual manteniendo sus ropajes viejos. No, esta manchita no me la saques, ¿no? Imagínense al hijo pródigo diciendo, no, esta manchita, no, porque acá me dio un besito un chanchito que era re bonito. Vestiduras nuevas. Lucas capítulo 5, versículo 36. Jesús tiene una fuerte controversia allí. Vamos con primero los textos. Lucas 5, 36. Hay una fuerte controversia con los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley, fariseos, escribas, querían permanecer en los viejos moldes. Pero lo que Jesús trae es algo nuevo. Y esos moldes ya no pueden retener el vino nuevo. Nada importa un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo, les dice Jesús. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. A mí me cuesta un poquito entender esto porque yo me acuerdo que mi mamá me parchaba los pantalones para que duraran más, ¿no? Y entonces yo iba con el pantalón escolar. ¿Qué hacía Gustavito? Le encantaba jugar al fútbol en la escuela. Entonces, toda la semana agujero en el pantalón. Mi mamá, que no podía, no me compraba un pantalón nuevo todas las semanas, y mucho menos todos los meses. ¿Qué hacía? Emparchaba. Entonces, a veces me cuesta entender un poquito esta cuestión, pero entiendo que es posible. ¿Por qué? Porque en definitiva, abajo el tejido sigue. Entonces, por eso el pitucón era importante. Precisamente porque lo que hace es prever que ese agujero va a seguir creciendo. El género se va a seguir rompiendo. Romanos capítulo 12, versículo 1. No vivan ya según los criterios de este tiempo, dice Pablo a los romanos. Y es palabra para nosotros. Dejen de acomodarse. Cambien su manera de pensar. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y de actuar. Claramente, somos lo que pensamos. Y yo lo que como. Bien, detalle. Vivimos conforme a lo que pensamos y nuestras acciones no hacen más que reflejar nuestra manera de pensar. Y entonces Pablo los reta a los romanos aquí y dice, basta. Porque de esta manera va a ser imposible que ustedes lleguen a conocer en profundidad la voluntad de Dios. Es imposible que ustedes puedan, de esta manera, si ustedes pretenden retener algo de su vida pasada, jamás podrán probar que la voluntad de Dios es lo mejor para ustedes. Y como Él define cómo es esa voluntad, es buena, es grata, es agradable, es perfecta, porque Dios es el único que realmente sabe qué es lo mejor para mí. Amén. Pensé que los había perdido. Entonces, ahora sí, volvemos sobre Hechos 9. Ese hombre, perseguidor de la iglesia, asesino, se encontró con Jesús. 2 veces más en el libro de Hechos nos encontramos a Pablo relatando ese evento que para él fue esencial, fundamental, clave para su vida. A lo largo de toda su vida él vivió recordando ese momento. En Hechos 2, en Hechos 22, frente a las autoridades en la ciudad de Jerusalén. Él estaba predicando en el templo
Y entonces vinieron los judíos, las autoridades religiosas de aquel tiempo, y dijeron, ya basta, cállate. En Hechos 26, él ya está preso en Cesarea y él da testimonio frente a las autoridades, frente a Herodes Agripa y frente a Festo, gobernador, procurador romano. Él no se cayó jamás y recordó aquel momento en que su nueva vida dio inicio. ¿Cuándo? Cuando se encontró con Jesús. Pero Pablo ciertamente, y esto es lo que muchas veces les impide a los cristianos seguir creciendo en la vida espiritual. Él podría haber dicho a sus seguidores o los que lo acompañaban, che, ¿qué les parece si volvemos para Jerusalén? O déjenme en el camino. Y muchos vuelven atrás. Y otros tan solamente se quedan en el camino. Mientras que él lo que hizo fue obedecer lo que el Espíritu le dijo, lo que Jesús le dijo. ¿Qué tenía que hacer? Según Hechos 9, ¿qué tenía que hacer Pablo? Terminar su viaje en Damasco, porque él ya había preparado a alguien en Damasco, a Ananías, que lo recibiría, sanaría, que lo abrazaría, aunque con cierta desconfianza de parte de Ananías, y lo guiaría en sus primeros pasos en la fe. Él, Saulo, después de venido en Pablo, el apóstol, decidió obedecer la voz de Jesús, aunque no veía nada. No veía. 3 días ciego. 3 días. ¿Entienden la analogía allí? No veía. Muchas veces nos pasa, o les pasa a las personas que es el síndrome de Tomás. Si no veo, creo. Nos pasa. No crecemos porque lo que pretendemos es siempre ver. Pero el desafío es creer y obedecer. Y así es que la gloria de Dios se manifiesta. Este hombre que experimentó en su vida el poder transformador de la gracia fue el que más tarde allí en Filipenses 3, versículo 7 en adelante, dijo, bueno, era allí un poquito el currículum de Pablo. Y él dice, esto, lo que él acaba de contar, que era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, judío de judíos, circuncidado al 8º día, judío ideal. Esto que antes, dice él, valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a ninguna otra cosa le concedo el valor o le concedo valor si lo comparo con el mayor bien, que es conocer a Cristo. Nada, 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 nada puede compararse en este mundo con Cristo. Nada tiene competencia. Nada puede competir con Él. Por causa de Cristo, sigue diciendo, lo he perdido todo. Y todo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Este hombre que experimentó en su vida el poder transformador de la gracia. Que esta es otra de las dificultades por la cual muchos cristianos no crecen. No han entendido. Entonces lo que están buscando constantemente es reconocimiento externo, vivir un tipo de religiosidad externa, pero lo que debe producirse es un cambio en el corazón, una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Entender que Dios me ama. Mire, este hombre lo perdió todo y todo lo consideró como basura. Y él, ¿qué hizo? Se abrazó a Cristo.
Y lo que más anhelaba en la vida era conocer a Cristo. Este mismo hombre es el que más tarde le escribe a su hijo espiritual, Timoteo, allí en la primera carta. Acompáñeme. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Escuche, preste atención. Él dice, Primera de Timoteo 1:12, doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Dios ha puesto su mirada en vos. Y Él te está buscando, Él te está llamando. ¿Sabes por qué? ¿Alguno sabe por qué? Porque es que Dios te está buscando, porque te está llamando, simplemente porque le dio la gana. Efesios dice, Él nos ha escogido y nos busca, nos llama y nos ama porque le dio la gana, según el beneplácito de su voluntad. Esto no es méritos. ¿Saben por qué María fue escogida para ser quien llevara en su vientre al Mesías? Busco una respuesta. Amén. El texto dice, porque halló gracia. ¿Hizo algún mérito? Sí, seguramente sería una judía fiel. Claramente el texto nos da a entender y podemos inferir que María era una mujer que amaba al Señor. ¿Saben por qué Zacarías fue elegido como padre de Juan el Bautista, el precursor del ministerio de Cristo? Porque a Dios le dio la gana. Y porque ese hombre era un hombre fiel, él estaba ocupado en las cosas de Dios. Dios llama a personas fieles. Dios llama a personas fieles. ¿Por qué? Porque Él le da la gana. ¿Por qué lo hace? Por gracia. No es por méritos. Y entonces Pablo sigue diciendo allí, Él me tuvo por fiel. Él me consideró fiel. Y me ha puesto a su servicio. Estoy leyendo Dios habla hoy. En su Biblia, si es Reina Valera, si encontrará allí la palabra ministerio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía, lo insultaba. Qué extraordinario esto. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué fue llamado Pablo? Porque esa luz lo cegó y resplandeció camino a Damasco por gracia. Pablo hasta ahí no había hecho ningún mérito por ganarse el favor de Dios. Ninguno, ni uno solo, al revés, había hecho efectivamente todo lo contrario, perseguidor de Cristo. Pero Dios tuvo misericordia. Porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Él apela un poco a su ignorancia, a su desconocimiento de quién era el Cristo. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí. Y me dio fe. Y me dio el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Y Él sigue diciendo, esto es así. Y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores perdidos, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y otra vez, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así entonces yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Y Él termina allí con una preciosa doxología: honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal.
Amados, la clave para crecer en nuestra vida espiritual tiene que ver con, en esta hora, recibir el poder transformador de la gracia de Dios. Porque eso es lo que te permitirá crecer. Porque ¿sabes qué? Venir a la iglesia no te garantiza absolutamente nada. No. ¿Me escucho bien? Venir a la iglesia es el resultado de haber nacido de nuevo. Pero lo que sucede muchas veces es que lo tomamos como un fin en sí mismo. El anhelo y el deseo de Dios que nosotros podamos seguir creciendo. Entonces, vos no solamente tenés la obligación de congregarte, sino que también tenés un llamado de Dios a seguir creciendo y responder al amor de Cristo en tu vida. Y obedecerle y servirle e integrarte y pertenecer. Muchas personas no crecen porque se quedaron en aquel único momento del nacimiento, cuando aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces es como quedarse en el camino. Dios te quiere llevar a Damasco para que vos puedas crecer y para que vos puedas ver y para que vos te puedas desarrollar y desarrollar tu potencial. El apóstol Pablo estuvo por un largo tiempo ministrando en Damasco y muchos creían a causa con motivo de su testimonio. Congregarnos es importante, pero no es un fin en sí mismo. Es solamente el comienzo. Cuando conocemos a Cristo, la vida inicia. La idea que nos transmite toda la Biblia es que nosotros debemos crecer. Debemos crecer. Entonces yo te pido allí donde estás que vos cierres tus ojos en esta mañana. A lo largo de toda su vida, Pablo se cumplió precisamente la profecía que sobre su vida el propio Jesús había hecho. Yo le voy a mostrar cuánto ahora va a tener que padecer por mi nombre. Al final de sus días, él le escribe otra vez a su hijo espiritual, a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, y él dice: ya estoy listo. Estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Dios te está llamando y ojalá en muchos epitafios al final de nuestros días podamos poner frases, expresiones tan hermosas como estas. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He sido fiel. He sido fiel. Te he buscado, Señor. Te he amado. Te he servido. Te obedecí. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque en nuestras vidas se manifiesta cada día tu presencia, tu gracia, tu amor, tu poder. Señor, en esta hora tú estás llamando a tus hijos
a una nueva y más profunda relación con el Padre. Si el Espíritu Santo te está inquietando en esta mañana y querés decirle a Jesús: aquí estoy, te lo entrego todo. Mi vida, mis pensamientos, mis planes, mis proyectos. Pónete de pie. Si has comprendido en esta mañana que el Señor te ha escogido porque le vino la gana, porque te ama, y simplemente has hallado gracia ante sus ojos, pónete de pie. Si entendés realmente la importancia de ser parte de los planes y propósitos eternos de Dios, ponete de pie. Si comprendes realmente que venir a la iglesia es el resultado de haber nacido de nuevo, pero que lo que Dios anhela es de que vos puedas crecer en todo, ponete de pie. Señor, aquí estamos. Somos tus hijos, somos tu pueblo, los que responden a tu voz, a tu llamado. En esta hora somos tus hijos, somos tu pueblo, los que te decimos: hazlo todo de nuevo. Sí, Señor. Alzamos nuestras manos al cielo. Gaby, te decimos: Señor, gracias. Gracias.